Un cordial saludo para la comunidad de Alianza MEI, Solo Bus, en esta experiencia formativa, educativa, escuela de formadores. Los invitamos muy especialmente para que reflexionemos un poco frente a un tema que puede pasar en cualquier momento de nuestra vida, ante cualquier circunstancia, y que ante una situación, por ejemplo, adversa, como por ejemplo un atraco en el bus, o una pelea, o discusiones, insultos y gritos, es importante entonces hablar un poco del tema, porque muchas veces reaccionamos a nivel emocional, y cuando no somos conscientes de ello, terminamos involucrados en una discusión, en una pelea, terminamos involucrados de pronto agrediendo al agresor, ¿sí? Peleando con aquellas personas que en algún momento aborden el transporte y lo vayan a atracar. Entonces a veces esos actos pueden ser inconscientes, que la persona reacciona de una manera impulsiva y no mide las consecuencias. Es importante entonces que ante cualquier situación, puede ser ante un evento estresante, puede ser en algún momento donde desapercibidamente nos invadan o tomen el bus para atracarlo. Entonces, bueno, vamos a ser muy conscientes de cómo podemos reaccionar. Es importante tomar conciencia. Recuerden que muy probablemente, si yo no soy consciente de ello, puedo reaccionar impulsivamente, violentamente y terminar perdiendo la vida o terminar siendo agredido en mi integridad física, emocional o psicológica, porque no me supe regular ante una situación de riesgo donde se puede ver implicada la vida o la salud del sujeto. Es importante entonces comprender ese comportamiento. Recordemos que todos somos distintos, todos somos diferentes, y que muchas veces los comportamientos de las personas, sus reacciones son diferentes. Lógico, miren, nuestras huellas dactilares son distintas a las de cualquier ser humano, nuestro cerebro, nuestro registro de voz es diferente, nuestra genética, por eso todos no reaccionamos de la misma manera. Hay personas que son más ecuánimes, más tranquilas, toman conciencia y son calmadas, esperan que la situación pase para tomar medidas preventivas que no pongan en riesgo su integridad física, mental, emocional o hasta su propia vida. Recordemos que hay momentos en los cuales podemos vivir un momento de una situación estresante, una situación adversa a cualquier momento o situación que se nos presente en nuestra cotidianidad al abordar un bus o precisamente al ser operador del mismo, ¿cierto? El mismo transporte. Primero, siempre pensemos en lo importante que es la vida, el respeto por la vida. Pensemos lo que implica, qué consecuencia puede traer el arriesgar mi vida al agredir o al ponerme de voz a voz con otro en medio de un grito, en medio de un altercado, en medio de una pelea. Es mejor hacerse a un lado, guardar silencio, mantener la calma, mientras que pasa esa situación caótica de riesgo o estresante. Recordemos también que las familias nos esperan en casa. Siempre que salgamos de casa, salgamos con una actitud proactiva, positiva, de buenos pensamientos. Si tengo fe, una oración, encomendarme al universo, a la vida misma, a ese Dios, si soy creyente, o tener esa confianza de pensamiento positivo. Recuerden que usted sale de la casa, pero los familiares te esperan de regreso a casa en la noche. Es importante entonces tener unos pensamientos reguladores. ¿Cómo así que pensamientos reguladores? Quiere decir que uno como sujeto, como persona, debe controlar ese pensamiento ante una situación de riesgo adversa. Tener esa capacidad de disminuir esos pensamientos impulsivos, agresivos, voy a reaccionar así, voy a agredirlo, tengo la capacidad de enfrentarme a esa persona que nos está agrediendo. Pues lo mejor
es mantener la calma con un pensamiento positivo. Esto va a pasar, voy a estar tranquilo, tranquila, no me voy a enfrentar, voy a mantener la calma y siempre pensando en la consecuencia de ese acto equivocado. Ante una situación, recuerden, puede ser un atraco, ante un insulto, ante una agresión, es mejor mantener esa calma, ese pensamiento regulado. Recuerden que hay personas que son más impulsivas que otras. Recordemos que hay personas que reaccionan de una manera violenta y se enfrentan al agresor. Aquí lo recomendable entonces es mantener esa calma, un pensamiento regulador, que me mantenga tranquilo, si es necesario en ese momento respirar profundo. Vamos de alguna manera entrando a cómo entonces yo puedo controlar esa impulsividad y esas emociones. Hay muchas maneras, pues guardando silencio, entender mis emociones, poder hablar de ellas, mantener una escucha activa, pasiva, tranquila, no impulsiva. Piense en lo bueno que es regularse, piense en la consecuencia positiva, porque de lo contrario, recordemos que si me enfrento, si discuto, si no mantengo la calma, si me vuelvo impulsivo o impulsiva, pues los resultados no van a ser los mejores, los resultados van a ser más en contravía de tu propia integridad física, mental, emocional y hasta de la propia vida. Pensemos siempre en eso, mantengamos siempre la calma. Es posible, es un ejercicio que hay que hacerlo día a día, paulatinamente. Hay personas, por ejemplo, que reaccionan ante una situación de atraco, ante una situación de pelea, o muchas veces no es la pelea de él, sino la pelea de otros y termina interviniendo y finalmente puede salir no muy bien de esa situación. Por eso muchas personas tienen reacciones impulsivas, tienen reacciones donde no analizan la consecuencia. Aquí es importante hacer el ejercicio. Pensemos siempre la consecuencia que voy a tener, el acto que va a suceder por no medir la consecuencia. Si yo no mido la consecuencia, entonces es como si la mente me invadiera de situaciones que yo no voy a tener un control inmediatamente. Entonces va a pasar o va a suceder lo que intentamos como decir, venga, tranquilo, calma, piense antes de actuar, revise la consecuencia, todo lo que puede pasar si usted interviene, pero también piense en la consecuencia si usted actúa de manera tranquila, de manera serena, manteniendo la calma, pensamiento positivo, esto también va a pasar, me quedo tranquilo, me queda tranquila. Y recuerden, te esperan en casa, tu familia te espera en casa. Eso es importante, tomar conciencia de mi impulsividad, tomar conciencia de mi comportamiento, tomar conciencia de mi emoción. Eso es fundamental en este tipo de situaciones que pueden generar riesgo para tu vida, para tu familia. Es importante también, dentro de esas decisiones que se tomen, desde la conciencia, todo lo que esto puede implicar. Si yo sé que impulsivamente no reacciono, no tomo conciencia, soy impulsiva, soy agresiva, qué interesante poder entender que una mala decisión, una mala situación que no me permita calma, que no me permita control, me puede llevar a tener unas consecuencias nefastas, delicadas para mi salud, para mi integridad emocional, física y psicológica. Es importante entonces, dentro de estas control emocional, la autorregulación. La autorregulación simplemente ante una situación de riesgo. Estamos hablando ante situaciones adversas, ante situaciones difíciles, ante situaciones que uno no espera, que se dan en el instante y que no nos lleva a tomar esa conciencia, pero es un ejercicio que hay que hacerlo todos los días. Si ustedes este ejercicio lo hacen todos los días y tomar conciencia ante una situación adversa, ante una situación de riesgo, hágase la pregunta, usted conociéndose como se conoce, ¿usted qué haría? ¿Usted cómo reaccionaría? Eso es importante que se lo pregunte, pero también estas pequeñas clipsitos, estos pequeños recordatorios ante situaciones, ese control emocional, esa regulación del pensamiento, esa estrategias de afrontamiento también, por ejemplo,
¿Cómo, por ejemplo, decir, bueno, cómo puedo yo utilizar estrategias de afrontamiento? Muy bien, esto se va a referir a ese esfuerzo que hace una persona, un sujeto, para liberarse de situaciones estresantes, para liberarse de situaciones adversas, para liberarse de una situación estresante, el afrontamiento. Y el afrontamiento es eso, el afrontamiento hace parte también de tomar conciencia, de hacer ese insight ante esa situación que estoy viviendo, que yo no la esperaba, por ejemplo, y que muchas personas actúan impulsivamente. La autorregulación, entonces, ante esa situación de riesgo, es simplemente la capacidad que toda persona tiene para controlar esos impulsos, para controlar emociones, para controlar esos pensamientos negativos, esos pensamientos violentos, que lo que finalmente van a generar es un riesgo para tu vida ante un evento que se pueda generar, como les he dicho, momentáneo, espontáneo. Por ejemplo, ante una situación de un atraco inesperado dentro de un bus, o usted está esperando el transporte, entonces mantenga la calma, autorregúlese, mantenga ese pensamiento regulador, un control emocional, y recuerden, simple, recuerden que en casa te esperan, que si usted todos los días es consciente de esto, ¿cuál es la consecuencia? Si yo intervengo ante una situación que me pueda generar riesgo para mi vida, que si yo intervengo de una manera violenta, que si yo intervengo de una manera agresiva, que si yo me enfrento y puedo poner en riesgo, porque hay de pronto hay elementos dentro del atraco que puedan quitarme la vida, como un arma cortopunzante o una pistola, revólver, etcétera, como se llame, puede generar más riesgo para mi vida si el autor intelectual o los atracadores que llegan de un momento a otro. Entonces aquí es importante tener conciencia, y tener conciencia es que cada día yo pueda pensar de manera proactiva y positiva los riesgos que por lo general esto puede implicar. Lo hacemos de manera preventiva, y este es un ejercicio preventivo, prevenir el riesgo, prevenir que usted sea víctima de un atracador, prevenir que usted se enfrente a una situación caótica, que usted se enfrente a una situación adversa y que pueda también generar posteriormente un estrés postraumático. Elementos sencillos, elementos simples que usted puede trabajar en el día a día, que usted puede decir, yo lo puedo hacer, yo me puedo regular, claro que sí. Y la pregunta, ¿usted qué haría ante un evento de esta magnitud? ¿Y cómo lo resolvería? Conociéndose como se conoce. Recuerde que uno sabe si es impulsivo, uno sabe si es una persona calmada y tranquila, porque muchas veces ha sucedido. No, es que ante un atraco yo me quedo en silencio, yo no actúo, yo no reacciono, pero sucede lo contrario. Ante una situación, un atraco o un insulto o una agresión, ¿cómo reaccionamos? Es importante que usted tenga conciencia de ese comportamiento. Teniendo conciencia, también recuerde, importantísimo, el efecto o la consecuencia de no medir mis actos, de no ser consciente de todo lo que puede desencadenar porque no me controlé, porque no tuve una autorregulación, porque no tuve autocontrol de mis emociones, porque no tuve un pensamiento regulado. Si usted aplica estas pequeñas recomendaciones, con toda seguridad que evitaremos incidentes y que evitaremos posteriores riesgos para la salud, para la vida misma, y va a permitir que estemos más tranquilos, que tengamos salud mental y bienestar. Hasta la próxima.